Siempre es un momento duro dejar ese lugar donde te reciben como familia, más cuando esta es una familia maravillosa. Con unos niños extremadamente graciosos. Así que costó volver a la ruta. Siempre decimos, uno la pasa bien, más bien la pasás, más dura la despedida, es parte de este viaje. Gracias a toda la familia acá en Bonito. Bueno, son unos kilómetros que vamos añorando todo lo vivido. Sí. Lo recordamos siempre. Así que ahora activando modo ruta nuevamente. Modo calor. 30 y... ¿cuánto era grados? 34. 34 grados a las 7 de la mañana. Vamos a intentar pedalear hasta el mediodía. No sabemos dónde vamos a parar. Ya de ahora en más. Todo así. A ver qué sucede. El Parque Nacional Sierra de Bodoquena es una unidad de conservación creada en el año 2000 en Mato Grosso do Sul, incluyendo parte de los municipios de Jardim, Porto Murtinho, Bonito y Bodoquena. Este área, que abarca sierra, formaciones de piedra caliza, bosques y ríos, es considerado uno de los ecosistemas más ricos de la zona, lindando con el Gran Pantanal. El parque, que tiene una superficie mayor a las 77.000 hectáreas, protege la extensa vegetación del lugar, como así también más de 340 especies de aves, 195 de mamíferos y 50 de peces, además de su rica geología, que incluye grandes depósitos de piedra caliza antigua y moderna. Por acá. Era como pensábamos, nos habían dicho que había un camping municipal, un balneario municipal abandonado. Entonces dijimos qué mejor que hacer los 60, 65 que teníamos planeado para hoy y tener toda la tarde libre para disfrutarlo. ¡Ay, qué maravilla! Hace un calor bárbaro, pero ahí vimos el río. De ahí acá no se va a escuchar por la cámara, pero hay una cascadita. Así que ya me estoy preparando. Lo que nos resulta raro, un balneario de estas características y que sea gratis, más considerando que venimos de Bonito, donde todo es pago. Un balneario de estas características sería caro. Sí. Pero no bueno, es que es gratis, está en desuso. Está abandonado. Porque si estuviese en uso no sería gratis. Así que bueno, Vamos. Ya nos estamos alistando para el día de río.
Los ríos de esta región son conocidos por sus aguas cristalinas, lo cual se debe a que el manantial sale con poca turbidez, y también a la presencia de las piedras calizas de gran pureza que funcionan como filtro, impidiendo la presencia de arcilla. A su vez, a lo largo del drenaje actual de las precipitaciones y de los propios manantiales, se desarrollan numerosos depósitos de toba caliza en forma de cascadas y presas naturales que le dan a estos ríos su sello característico. Otro día, acá estamos en Bodoquena, a 10 kilómetros al norte del balneario municipal. Creo que consideramos que está muy lejos el balneario, quizás también es una de las razones por la cual se abandonó. Nos vinimos a desayunar y a cargar agua a Bodoquena, agua, hielo, usar baño, comer. Ya estamos listos para arrancar para Miranda. Hoy Miranda. Anoche llovió, está un poco nublado. Afortunadamente para nosotros, si bien se nos mojó un poco la carpa y demás, estuvo fresco porque si no, no sé cómo hacer para dormir dentro de la carpa. Afuera con las hamacas iba a ser imposible porque había bichos de todo tipo. Ay, sí. No sé, el mosquito era el menos... No sé, no sé qué insectos eran, pero estaban por todos lados. Pero bueno, ya está, otro nuevo día. Y como bien dice Karen, hoy a Miranda. Qué lindo, agua fresca. A ver cuánto dura, con el hielo un poquito más.
cumpliendo con el objetivo del día. Desde ayer que queríamos tomar tereré y no teníamos hielo en el balneario. Estaba todo muy hermoso, pero faltaba lo así chiquitito que era el hielo para el tereré. Estamos en Miranda. Era el pueblo objetivo de hoy, hacer 60-65 kilómetros antes del calor de la 1 2 de la tarde. Lo hicimos. 70 y pico hicimos. 70 y pico, bueno. Bueno, si necesitábamos esto más ya que estamos hace rato en la sombra. Un tereré dulce. Acá en Miranda, el denominado Portal del Pantanal. Un lugar recientemente conocido por nosotros, más que nada en Argentina, por una novela que hay, exitosa. Muy exitosa novela brasileña. Pero bueno, tiene mucha importancia la región. Seguramente vamos a hablar algo más de eso. El Pantanal, el humedal más grande del mundo. Ahí está, con todo lo que eso significa. Bueno, acá divirtiéndonos viendo cómo acá el amigo hace ejercicio. Cómo baja el sol lentamente, baja la temperatura. Y bueno, ya tenemos fichado un lugar donde dormir. Un campo de fútbol por allá. Pero eso va a ser mucho más tarde porque el sol todavía está... Y porque tiene una ducha al aire libre y entonces necesitamos que se haga de noche para poder usarla. Ocultarnos. Yo digo que de aquel lado es como más fácil para cruzar las bicis. Bueno, acá vamos a acampar en un rato porque bueno, salió toda la muchachada a jugar al fútbol. El partidito recién empieza, parece. Es que recién empieza porque recién bajó el sol, era imposible. Pero igual acá no tiene luz en la cancha. En cualquier momento. En cualquier momento se oscurece y ahí nos instalamos nosotros. Todos en cuero aquí. Sí, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de meterme, pero me va a doler hasta el alma mañana. En cuero y en patas los dos. 6:30 de la mañana en Miranda, sábado. Sí, no hay casi nadie en la calle todavía. Re tranquilos, vamos saliendo. Va saliendo, estamos yendo a surtirnos de agua fresca al posto más cercano. Estamos desviando en realidad, pero todo se da por el agua fría.
Ahora estamos pedaleando la ruta nacional 262. Ya camino a la frontera con Bolivia, Corumbá, Puerto Quijar. Entonces sí, ya está. Afortunadamente tiene acotamiento, banquina pavimentada, pero hay mucho camión. Pero mientras que siga así, vamos bien. Más a esta hora de la mañana, donde tenemos la sombra. No va a durar mucho más, pero nos ahorra bastante calor.